Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra 70ª clase. Esta vez sí, la vez pasada me equivoqué. Hoy son 70 clases y hoy comenzamos la tercera y última parte de nuestro currículum. Pasamos de temas de teología y tefilá a temas de fiestas y Shabbat, el tiempo, la vida judía, y hoy entramos ya a los espacios judíos. Y vamos a comenzar por este muy judío espacio de la cocina. Vamos a hablar del tema de kashrut. Entonces, entremos en materia. Espero que todos me estén escuchando bien. Para hablar del tema de kashrut, de las leyes dietéticas del pueblo judío, es necesario hacer un pequeño resumen de cómo éstas se van desarrollando a través de la Torá. Los seres humanos no podemos vivir sin comer y la Torá toma esto muy en serio. Y si ustedes ven, especialmente en el libro del Génesis, hay una preocupación muy grande sobre qué pueden comer los seres humanos y que no. En efecto, la única mitzvah que recibe Adán y Eva en el jardín del Edén es abstenerse de comer de un cierto árbol y reciben una instrucción explícita de alimentarse solo de frutas. Entonces, hagamos un pequeño resumen. La situación original, de acuerdo a la Torá, en términos de alimentación, en los tiempos de Adán y Eva, antes de la expulsión, era muy sencilla. Y los seres humanos podían consumir frutas, no más. O sea, una dieta vegetariana tremendamente limitada. Y dentro de esas frutas que podían consumir, y esto va a ser una noción que va a acompañar a las leyes del kashrut a través de su desarrollo en la Torá, en el Tanaj, en la literatura rabínica, y es algo que especialmente aquellos Javerim y Javerot que estuvieron en la clase de Shmona Perakim durante el mes de Elul, es algo familiar. El judaísmo no es ascético. El judaísmo no promueve una visión del mundo donde el mundo sea malo y por lo tanto debamos abstenernos de las cosas del mundo. El judaísmo acepta el mundo tal como es, se deleita en él, y en tanto términos de comida, de sexualidad, de bebida, vamos a encontrar que el judaísmo es particularmente positivo, pero siempre hay restricciones. Es decir, nunca es esta actitud de comamos y bebamos porque mañana moriremos, como decían los antiguos, sino, incluso desde el comienzo, Adán y Eva pueden comer las frutas, todas las frutas del jardín, pero hay una restricción de no poder comer la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego de la expulsión, Adán y Eva post expulsión tienen una dieta muy diferente que incluye frutas y nos dice la Torá, el pasto de los campos. ¿A qué se está refiriendo aquí con el pasto de los campos? Los seres humanos no comemos pasto, nos hace mucho daño comer pasto. Aquellas personas, la única persona en el Tanaj que se alimenta de pasto es Nabucodonosor. Entonces no estamos hablando literalmente de pasto, sino estamos hablando de cereales. Y esto va en consecuencia con la maldición que recibe Adán, particularmente de ganarse el pan con el sudor de su frente. Una dieta frutariana, o sea, aquí estamos hablando también en términos evolutivos.
Nuestros ancestros antropoides se alimentaban primordialmente de frutas. Frutas que ellos no sembraron, se ha dicho de paso. Luego, eventualmente, en el desarrollo histórico de los seres humanos aparecen los cereales. Y ciertamente en el contexto del Medio Oriente, ¿cierto? De la media luna fértil, de la tierra de Israel, de Canaán, de Mesopotamia, de Egipto, los cereales eran la piedra angular de la alimentación. Entonces, pasamos de frutas y pasto de los campos, es decir, cereales, pero todavía los seres humanos no consumen animales. Es decir, en este momento de la historia del desarrollo del desarrollo humano, somos vegetarianos. Luego, post-diluvio, a Noé se le permite una dieta omnívora. Con la restricción, ¿cuál es la restricción de no consumir la sangre? Curiosamente, en la narrativa de Noah, en la narrativa del diluvio, ya hay una cierta noción de que hay ciertos animales puros y ciertos animales impuros. Esto, no obstante, en este momento simplemente cualifica como una categoría ritual, es decir, hay ciertos animales que se pueden ofrecer a Dios y hay ciertos animales que no se pueden ofrecer a Dios. Eso no significa que a Noah se le haya dicho que se tuviera que abstener de no comer los animales impuros. Esto va a venir mucho después en la Torá. ¿Ok? Entonces, cada paso que se da en el desarrollo alimentario de la humanidad se expande un poco la dieta del ser humano, pero se restringe parte de ella. Entonces pasamos de una dieta fructariana a una dieta vegetariana, a una dieta omnívora que se abstiene de comer sangre, y luego en el proceso ya de la revelación de la Torá vamos a ver un proceso un poco de contracción, donde al menos al pueblo de Israel se le limita esta dieta omnívora de los hijos de Noé. ¿Ok? En la Torá hay dos nociones de kashrut, y en este momento hablemos exclusivamente de comer carne. Hay una primera revelación de la Torá donde se habla que hay una serie de animales que son tahor y hay ciertos animales que son tamé. Esto por lo general se traduce como puro e impuro, pero pues ya aquellas personas que han estudiado largo tiempo conmigo sabrán que esto es equivocado. Esto es una traducción incorrecta que lleva a varios errores categoriales. Tahor significa ritualmente apto, es decir, lícito para meterlo en el templo. Y tamé significa ilícito para meterlo en el templo. La categoría de tahor y tamé no tiene que ver originalmente con la alimentación, sino que tiene que ver con el templo. Y es justamente en esto que vemos el primer desarrollo de las leyes de kashrut, que al menos en lo que se refiere a mamíferos y a aves, insiste en que si una persona va a consumir animales que también se ofrecen a Dios, esta persona tiene que consumirlos en el templo. Tiene que consumirlos en el Mishkan. Entonces hay una primera versión de estas leyes de la Torá, donde los animales tamé, por supuesto, no pueden ser consumidos, y los animales que son tahor, especialmente estamos aquí hablando de mamíferos, solo pueden ser consumidos en el templo.
Esta era una noción compartida de muchísimas religiones antiguas. Javerim, nuestros ancestros, y estamos hablando aquí de todos nuestros ancestros, es decir, no solo de judíos, sino egipcios, babilonios, en general los antiguos, no comían mucha carne. Esta extravagancia nuestra de que comida sin presa no es comida, como dicen en Colombia, es algo relativamente reciente, y en el mundo antiguo aún más. El consumir especialmente animales de sangre caliente, es decir, mamíferos especialmente, que son los más cercanos a los seres humanos, era un acto revestido de una naturaleza cúltica. Es decir, era un acto religioso. Comer carne era un acto religioso que tenía sus reglas, que tenía sus rituales y que solía suceder en lugares específicos. Si ustedes quieren un buen ejemplo de esto, estoy absolutamente seguro que en el colegio los hicieron leer la Ilíada y la Odisea de Homero. En la Ilíada y la Odisea de Homero, cada vez que estos héroes, y estas son héroes, son reyes, es decir, es gente que come más carne que el común pues, de los mortales, cada vez que se sientan a comer hacen un sacrificio a los dioses, hay un ritual. Esto era algo común y es algo que se expresa en este detalle de la Torá, de que si uno va a comer vaca, si uno va a comer oveja, si uno va a comer cabra, si uno va a comer cordero, tiene que consumirlos en el templo. ¿Ok? Y hay también una serie de animales que están como al margen. Por ejemplo, los peces, cierto tipo de mamíferos salvajes como los venados, o el ibex, Zvi Beha'ayal, cierto tipo de aves, cierto tipo de chapulines, es decir, de saltamontes, que son declarados tahor, y en este caso, tahor sí en un sentido puramente dietético, o sea, en el templo no se recibía ningún tipo de sacrificio de peces o de mamíferos salvajes, o de chapulines. Sí se recibía cierto tipo de aves. Hay dos tipos de sacrificios de aves en el Bet HaMikdash: torcasas y palomas. Y por eso, hasta el día de, bueno, hasta al menos la Edad Media, no estoy seguro si esta práctica continúa hasta el día de hoy, nuestros hermanos caraítas, que se basan exclusivamente en el texto de la Biblia, no consumían pollo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el pollo no aparece en la Torá. Es más, ya vamos a hablar de los diferentes simanim y de por qué las aves son particularmente problemáticas. Pero los caraítas en la Edad Media, de acuerdo a la Genizá del Cairo, solo comían palomas y torcasas, de acuerdo a las instrucciones de la Torá, porque son los únicos dos pájaros que sabemos absoluta y a ciencia cierta que son kasher, que son los únicos dos tipos de aves que se ofrecían como sacrificios en el Mikdash. Hablando del pollo, ¿el pollo de dónde viene, Javerim? ¿De dónde viene el Gallus domesticus? Me refiero geográficamente. El pollo viene de la India. El pollo viene de la India. Y aparece en Europa por primera vez con
los persas. De la India hay razas en Indochina, pero posiblemente el pollo lo trajeron a Europa o al Mediterráneo los persas. Entonces, ya para cuando llegan los persas, Haverim, la Torah, al menos gran parte del Tanaj ya estaba escrito. Entonces, ustedes no van a encontrar una sola gallina en la Biblia. Pero ese es tema que hablaremos de eso. Ok. ¿Qué pasa después? Esto en Deuteronomio hay un cambio. Y esto es un cambio sutil que uno a veces se lo pierde si no está prestando atención al texto. Y hay un cambio donde se dice, ok, ¿sabe qué? Sí, yo sé que si usted está muy lejos y le entraron ganas de comerse una hamburguesa, pues no se va a venir hasta Jerusalén. ¿Sabe qué? Puede hacerlo. O sea, que hay el texto de la Torah habla en términos de permisividad. O sea, hay un cambio de la legislación donde se dice, ok, usted puede consumir animales que son tahor fuera del templo, siempre y cuando no consuma la sangre. Y en ese caso será, como nos dice la Torah, ¿qué lenguaje utiliza? Será katzvi veja'ayal. Será estos mamíferos que por lo general se sacrifican en el templo, serán como el venado o como el ibex, es decir, son mamíferos que usted puede comerse en Babilonia, puede comerse en Egipto, puede comérselos en la Galilea, no tiene que traerlos al templo siempre y cuando los exsanguine, es decir, les drene la sangre. ¿Ok? Entonces, y estas son finalmente las leyes tal cual quedan. Entonces, hay una serie de animales que son denominados tahor, hay una serie de animales que son denominados tamé, y dentro de los animales tahor, especialmente en el caso de los mamíferos, se hace una suerte de repetición de esta ley de Noaj de no consumir la sangre. Y esto tiene que ver con la naturaleza cúltica original de esta dieta, porque Haverim, el gran protagonista de el culto ritual israelita era la sangre. Ki Adam hu hanefesh. En la sangre está la fuerza vital. Nefesh no significa alma. Los antiguos israelitas tenían un concepto de alma como lo tenemos nosotros, pero Nefesh aquí significa la fuerza vital, y esto era lo que se estaba ofreciendo. Entonces, lo que Deuteronomio especialmente está tratando de evitar es que la gente se ponga a hacer sacrificios a Dios en todo lado. Esa es parte importantísima de la agenda política del libro de Deuteronomio. Es decir, y por favor no me van a hacer templitos de medio pelo, ¿cierto? Templitos secundarios, porque el único templo es Jerusalén. Y esto tiene que ver pues con una noción de cimentar una autoridad política unificada, que pues luego a los reyes de la casa de Judá pues les va a venir muy bien. Pero sabemos, por ejemplo, que esto no siempre fue así. Hemos encontrado varios templos extraoficiales al Dios de Israel. Templos exclusivos al Dios de Israel. Posiblemente los más famosos, pero es difícil saber algo de ellos concretamente, son mencionados en la misma Biblia. Bet-El y Dan. Cuando el reino del norte se separa del reino del sur, ¿qué nos dice el libro de Reyes? Que el malvado rey Jeroboam crea una casa de culto en Betel y para su mayor comodidad una en el norte, en Dan. Y se pone becerros de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la transgresión que el libro del
de los reyes nunca, jamás le perdona a ninguno de los monarcas israelitas. Esta es una obsesión del libro de los reyes que está muy influenciado por el libro de Deuteronomio y por su ideología. Al libro de Deuteronomio le da soponcio, le da pánico, le da pavor, le da asco, le da cosa, como decía el doctor Chapatín, que hubiese otros templos que no fuera el templo de Jerusalén. Ya sean los templos del norte, las abominaciones de Jeroboam, ¿cierto? Betel y Dan, o ya sea lo que se llama Bamot. Bamot eran templos de barrio, ¿cierto? Yo tengo vivo con mis vecinos, ¿cierto? Somos 20 familias que viven en una lomita por allá en Yehudá, y tenemos un altar dedicado a Hashem, y ofrecemos sacrificios ahí. Eso el Deuteronomio no le gusta. Hay otros templos que incluso están por fuera de la tierra de Israel. Dos muy famosos están en Egipto. Uno de ellos está en la isla Elefantina, una isla que en persa se llamaba Yev. Los griegos la llamaban Isla Elefantina. Eso está bajo lo que hoy es la represa de Asuán en el Nilo. Y lo interesante de este templo es que era el templo de un batallón judío al servicio de los reyes persas. Cuando los persas conquistan el imperio babilonio, pues nosotros pasamos a ser súbditos persas, y a nosotros con los persas nos fue muy bien. Nosotros los persas nos dejaron reconstruir el templo, nos dejaron volver a Eretz Israel, tanto así que el profeta Deutero Isaías, es decir, la segunda parte del profeta Isaías llama al rey Ciro de Persia Mashiach, capítulo 65 de Isaías, si mal no estoy. ¿Okay? O sea, los judíos eran bien pro-persas y servíamos en el ejército persa. Eso, que les sirva de lección la próxima vez que se vean esta película de los 300 espartanos. El malo de la película es un héroe a los ojos judíos. No, Teresa, tienes que volver a las clases de historia. Esto es 1000 años antes del Talmud. El otro gran templo era el templo de Leontópolis. Leontópolis, cuando los macabeos, ya que estamos a una semana de Hanukkah nomás, hay problemas con los macabeos y hay un sumo sacerdote que se llama Onías. Y Onías no queda como sumo sacerdote, y Onías se va para Egipto y en la ciudad de Leontópolis abre su propio templo para los muchísimos judíos que vivían en el Egipto helenista, en el Egipto de los Ptolomeos. Alejandría era posiblemente la ciudad con más judíos en el mundo, era la Nueva York de su época, en todo sentido, en sentido cultural, en sentido económico y también en sentido numérico. Hasta el día de hoy hay más judíos en Nueva York que en cualquier otra ciudad del mundo, incluida Tel Aviv y Jerusalén. Ok, pequeña digresión. Entonces, estas son las leyes de Kashrut tal cual están en la Biblia. Hay entonces dos grandes prohibiciones explícitas en la Torá. La primera de ellas, abstenerse de comer animales tahor, abstenerse de comer animales que son llamados tamé, es decir, malamente traducidos por impuros, y se permite consumir animales que son tahor. Sí, la isla Elefantina fue año más o menos 450. Y nos dejaron unos papiros en arameo interesantísimos sobre la vida judía en esa época. Ok, entonces entremos en detalle con estas diferencias. Tahor y tamé. Se nos da cuatro categorías de animales a las que se aplica esta diferencia. Se habla de
cuadrúpedos, es decir, mamíferos. Para que un mamífero sea tajor, tiene que cumplir dos condiciones. Tiene que tener pezuña hendida y tiene que ser rumiante. Y no hay más. Estos son los únicos mamíferos que son kasher. Los mamíferos que tienen pezuña hendida y que son rumiantes. Esto quiere decir buena parte de lo que en biología se llama ungulados. Entonces las vacas, las ovejas, las cabras y todos sus primos, el yak, la jirafa tiene un problema grave, no obstante. Y es que a pesar de que la jirafa en efecto es tajor, es muy difícil hacerle shejitá a una jirafa. ¿Por qué? Porque el corazón de una jirafa es del tamaño de una bola de básquet para poder bombear sangre hasta el 10º piso, que es el cerebro de una jirafa. Y por lo tanto la presión sanguínea de una jirafa es una cosa bárbara. Eso bombean a una presión tenaz y apenas el cuchillo toca el cuello de la jirafa, eso ¡pum! Sale volando el cuchillo. Es tremendamente difícil hacerle shejitá a una jirafa. Todos los demás mamíferos, los conejos, los cuis, los cerdos, los camellos, incluso aquellos animales que cumplen una de estas dos condiciones, ¿cierto? Los camellos son rumiantes, pero no tienen pezuña hendida. Los cerdos tienen pezuña hendida, pero no son rumiantes. Todos los camélidos no son tamé, ya sean del viejo mundo o del nuevo mundo. Esto incluye lamas, vicuñas, y pues por supuesto todos los animales, los caballos son rumiantes, pero no tienen pezuña hendida. Los elefantes son semiungulados, no tienen pezuña hendida, pero son rumiantes. Si un animal no tiene estas dos características, no puede ser considerado tajor. ¿Ok? Preguntas. No. ¿En qué se distinguen las pezuñas de qué? No entiendo la pregunta, Elmer. Pezuña hendida. Mafreset parsá. La pata del animal tiene dos partes, por lo general duras, rígidas, con queratina, como las vacas, como las ovejas. Es una descripción visual. No, Teresa, esta era, o sea, la última etapa
del desarrollo bíblico de estas leyes permite consumir animales tajor en cualquier lugar, siempre y cuando no se, incluso por fuera del templo, siempre y cuando no se consuma la sangre. ¿Ok? Ok, pregunta sobre los cuadrúpedos. Cuadrúpedos es muy sencillo. Ok, peces. Peces y peces. Los peces tienen dos señales. Estas son bíblicas. Aletas y, más importantemente, escamas. Esos son los dos signos para que un pez sea tajor. La palabra kosher no aparece en la Biblia en ese contexto. Estoy haciendo un análisis histórico, ya vamos a hablar de kosher. En este momento simplemente estamos hablando de cuáles son los requisitos bíblicos y luego vamos a añadir muchísimas más leyes. No se preocupen por eso. Aletas y escamas. Esto quiere decir que todos los tipos de serpiente marina, de congrios, de cangrejos, de caballitos de mar, de pulpos, todo tipo de mariscos, los langostinos, los abalones, las ostras, todo eso no es kasher. ¿Ok? Aquí cuando hablamos de peces, no estamos hablando en un término puramente taxonómico biológico, sino todo animal que vive en el mar, todo animal que vive en el agua. Esto es lo que la Biblia llama pez. ¿Por qué? Porque allí también se prohíbe de manera explícita. El delfín. El delfín no es un pez. Sí, pero vive en el agua. ¿Ok? La Torá no es lineo. La Torá no es... la Torá no le interesa la biología. Las ballenas, los delfines, las marsopas, todos estos animales mamíferos marinos no son tajor. Los únicos animales marinos que son tajor y por lo tanto pueden ser consumidos son los peces que tengan aletas y escamas. Luego el Talmud va a decir que todos los peces que tienen escamas tienen aletas. Es decir, simplifican los simanim. Esto de manera práctica, ¿qué significa? Que los judíos no podemos consumir ningún tipo de mariscos y muchos tipos de peces. Por ejemplo, el tiburón no es kasher. El bagre no es tajor. El catfish, el pez gato, que es lo que no sé cómo le digan al bagre en México. Es el pez bigotudo ese, el catfish, que es muy, muy popular en América Latina. Ustedes alguna vez ven un bagre, la piel es absolutamente lisa, no tienen escamas. ¿Okay? Hay casos problemáticos. Hay animales que tienen escamas cuando son chiquitos y pierden sus escamas. Caso como el pez espada. Ahí ya son casos problemáticos en los que ustedes pues tendrían que consultar a su rabino. ¿Ok? Peces. Insectos. La inmensa mayoría de los insectos y de todo tipo de animales reptantes, ¿ok? Aquí también están incluidos los reptiles, por ejemplo, y los anfibios, no son tajor. No son tajor. El único animal que del reino de los insectos, de las cosas que reptan, que está permitido, es lo que la Torá llama hagabim. Hagabim, que son langostas. No langosta de mar, sino chapulines, saltamontes. Y no todos ellos.
hay una serie de identificaciones que nos permiten identificar cuáles son kasher y cuáles no lo son. De acuerdo a la Mishnah en Julín, los chapulines, los saltamontes que son kasher son los que tienen 4 patas, 4 alas, 2 piernas para saltar y alas que cubren buena parte del cuerpo. Y de acuerdo a Rabbi Yosei, tiene que también tener el nombre de langosta. O sea, estas son las langostas de la época bíblica, ¿cierto? Las langostas que aparecían y se comían todo. La langosta como la maldición egipcia. La séptima maldición egipcia. Creo que sí. Maldición de los egipcios. ¿Ok? Estos no eran langostas de Maine hervidas al vapor, sino que eran insectos. Y estos son los únicos animales reptantes, los únicos insectos que son kasher. Las únicas comunidades judías que han tenido, que han preservado tradiciones de cuáles son los que se pueden comer, son los judíos yemenitas, los judíos del norte de África. La entomofagia no es particularmente extendida entre el resto del pueblo judío. Entonces, pues no sé si ustedes están muertos de ganas de comerse un saltamontes. Me dicen que son crujientes, pero a mí particularmente no me apetece. ¿Ok? Preguntas. Excelente pregunta, Javier. Todos los derivados de un animal tamé son tamé. Todos los derivados de un animal tajor son tajor. Esto estamos hablando particularmente de la leche y los huevos. Los huevos de un animal tajor son tajor. Los huevos de un animal tamé son tamé. La leche de un animal tajor se puede consumir. La leche de un animal tamé no se puede consumir. La leche de vaca es kasher. La leche de oveja es kasher. La leche de cabra es kasher. La leche de jirafa es kasher. Etcétera, etcétera, etcétera. La leche de marrano no es kasher. La leche de yegua no es kasher. La leche de gato no es kasher, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 2 excepciones. 2 excepciones. La primera de ellas es la miel de abejas. ¿Por qué? Porque la miel era vista por los rabinos no como una secreción de la abeja, sino como, o sea, la abeja estaba comiéndose el polen y luego lo vomitaba. Es decir, esto es polen. Polen abejizado, no miel. Entonces, si esto es biológicamente correcto o incorrecto, no nos interesa, porque halajicamente hay un precedente muy antiguo de que la miel es kasher. Y el segundo ejemplo es un ejemplo es un ejemplo capcioso. ¿Cuál es el animal no kasher cuya leche es kasher? El ser humano. Excelente. No solo eso, la leche materna es parve. La leche humana no tiene carácter láctico. Ya vamos a hablar de esto posiblemente en la próxima clase. No creo que vayamos a llegar a Besarí y Jalabí en esta clase.
antes de que se vayan a hacer ideas de hacer pudines con esto, está prohibido, de acuerdo a la halajá, para adultos consumir leche materna, ya sea exprimida o en otro tipo de presentación. Entonces, esos son los dos contraejemplos, pero en todo lo demás, la leche y los huevos de un animal tajor son tajor, la leche y los huevos de un animal tamé son tamé. Ok. Preguntas. No sé si se fue el sonido. A mí me tienen que avisar porque yo me sigo oyendo así el computador no tenga electricidad. Entonces es muy difícil para mí determinar si hay o no sonido. Ok, y llegamos al tema más caliente en términos de tamé y tajor, que es el término de las aves. Y a diferencia de los cuadrúpedos, ya vamos a llegar al tema de la shejitá. La respuesta rápidamente, Daniel, es no. Los peces no tienen halágicamente sangre. Sangre solo se considera en caso de animales poiquilotermos, es decir, animales de sangre caliente. En los animales de sangre fría, su sangre no tiene el carácter halágico de sangre. ¿Okay? Aves. Las aves tienen un problema. Y es que las aves la Biblia no nos da simanim. No nos da simanim. No nos da signos a través de los cuales nosotros podemos identificar si un animal es o no tajor o tamé. ¿Qué es lo que nos da la Biblia? ¿Qué es lo que nos da la Torá? Nos da una lista de 24 aves que son tamé. ...24 aves que son tamé, y esta lista tiene dos problemas. El primero de ellos es que la buena mayoría de estos nombres son lo que se conoce en crítica bíblica como hapax legómena. ¿Qué es un hapax legómena? Hapax legómena es una palabra que aparece en la Biblia una sola vez, o una palabra que aparece en la Biblia en un solo contexto. ¿Ok? Y esto tiene un problema si estamos hablando de especies definitivas de aves. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos exactamente a qué especie se refieren algunos de estos nombres. Ese es un problema. Segundo problema. No sabemos si esta lista se considera una lista arquetípica, es decir, nos está dando ejemplos de animales, de aves que no son tajor, o si nos está dando una lista exhaustiva de todas las aves que son tamé y que todo el resto de las aves son tajor. Es un problema grave. Tercer punto. Javerim, la tierra de Israel es biodiversa, pero no tanto. Es decir, hay miles de especies de aves que no tienen nada que ver con las aves que se mencionan en la Biblia. Aun si supiéramos exactamente que estas son las aves, o sea, que cuando la Biblia dice Hasidá, nos estamos refiriendo al pelícano, por ejemplo. ¿Cómo sabemos? Bueno, tenemos traducciones, está la Septuaginta,
podemos decir, bueno, esta gente más o menos pues vivían hace 2000 años, se sabía pues que este era el ave, pero hay discrepancias. Hay discrepancias entre el Targum Onkelos, entre la Septuaginta. No hay catálogos ornitológicos de la Edad de Bronce. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, el tema de las aves es complicado. Porque la Biblia no nos ofrece mayor ayuda en determinar. Solamente, como ya dije, tenemos claro que dos animales son tajor: las torcasas y las palomas. Eso es lo que sabemos. ¿Por qué? Porque se ofrecen en el templo, se consumen parte de ellas en el ritual. De resto, no hay aves que sean consumidas en el templo. El pollo, alguien por favor dígale a Nelson que salga y vuelva a entrar. O sea, si no, este truco se lo debe ya saber todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? La Torá oral, los rabinos desarrollan una serie de simanim basados en la lista que ofrece la Torá y basados en la tradición oral. ¿Okay? ¿Cuáles son los 4 simanim que ofrecen los rabinos? Número 1. El animal tiene que tener buche. Esto es parte del sistema digestivo del animal. ¿Okay? Si quieren entrar esto en detalle, vayan y estudien el capítulo 6 de Julín en las clases de Mishnah que dimos hace como 5 años. 2. El exterior de... ¿cómo se llama esto en español? Ay, de la... Ay, se me fue la palabra en español. Un segundito. El gizzard. ¿Cómo se llama? Sálvame Google. San Google, ora pro nobis. Gizzard. La molleja. Esa vaina. La molleja. La molleja se puede pelar con la mano. Tercero, que tengan un dedo extra en la parte de atrás. Y por último, que no sean de rapiña. Cualquier ave de rapiña inmediatamente no es tajor. Esos son los 4 simanim que presentan los rabinos para la tojorá de las aves. Y aquí hay una diferencia bien importante entre la tradición sefaradí y la tradición ashkenazí. Y posiblemente el mejor ejemplo que tenemos sobre esto es el estatus del pavo en la halajá. El pavo, Gallus indicus, gallina india, el guajolote de los aztecas, si mal no me equivoco. El pavo cumple estas 4 condiciones. El pavo tiene buche, su molleja es pelable con la mano, tiene un dedo extra en la parte de atrás del talón y no es un ave rapaz. Los sefaradim, basándose en el Psak del Rambam, siguen estos simanim. Por lo tanto, cuando llegaron los primeros rabinos,
sefaradís y se encontraron con el pavo, que es un animal del Nuevo Mundo. Lo examinaron y dijeron, uy, delicioso, venga para acá. En las comunidades ashkenazí hay una condición extra. Hay una condición extra y es que tiene que haber una mesorá, que tiene que haber una tradición de que este animal es kosher para poder consumirlo. Por supuesto, dado que el pavo es un animal del Nuevo Mundo, no hay mesorá. ¿Cómo puede haberla? Pues el pavo fue descubierto en Europa, yo no diría que ni siquiera, o sea, en el siglo XVI. ¿Qué mesorá va a haber? O sea, ¿qué tradición? Entonces hay un grupo pequeño de judíos de Ashkenazim que no consumen pavo. Pregunta, y esta es una historia real, no se vayan a reír. Entonces, ¿cómo fue que el pavo acaba siendo kosher para buena parte del mundo judío, incluyendo los Ashkenazim? Ok. Al pavo se le llamaba, el pavo es una cosa interesante. El pavo es uno de estos animales, como la mariposa, cuyo nombre en muchos idiomas es tremendamente distinto. Hay muchos, o sea, hay nombres de animales que son muy parecidos en idiomas ¿cierto? Por proximidad. Entonces, vaca es vaca en español, y vache en francés, y cow en inglés, y ku en alemán. Pero pavo, cada cual tiene una, o sea, en inglés, turkey. ¿Por qué? Porque es una gallina turca. ¿Cuál turca? Es una gallina de acá, es norteamericana. En ciertas partes se llamaba gallina india, gallina de las Indias, es decir, de América. Y esto fue lo que causó que el pavo pasara a ser kasher. Fue un malentendido. La gente decía, esta es la gallina india. ¿Y a qué indios fue que le preguntaron si comían gallina? No a los indios de acá, sino a los judíos en Nueva Delhi. Los en India comen gallina, entonces pues la gallina india pues debe ser kosher. Así es que pasó el pavo a ser kasher. No es chiste. Es uno de estos grandes errores halágicos del siglo XVII. Yo en efecto creo que el pavo es kasher, fantástico, porque yo me baso en el psak de la Mishnah y del Rambam, pero este tema de la mesorá es complicado, porque hasta dónde empuja uno una mesorá para saber si es cierta. Y aquí les digo una mala noticia, Javerín. Si vamos a tener que depender de mesorá, es imposible, por ejemplo, que el pollo sea kasher. ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí no había pollo. Como ya les dije, el pollo es traído al mundo mediterráneo por los persas. Por los persas. 700 años después de Moshe. Entonces, o sea, ¿de dónde va a haber mesorá de que el pollo pues se puede consumir? Entonces, la kashrut de las aves es un tema interesante, y es un tema interesante que proviene justamente de esta indefinición que existe en el texto bíblico sobre qué animales son tahor y qué animales son tamé. ¿Ok? El pato es tahor. ¿Qué animales por lo general se consideran kasher?
los animales, las aves domésticas. El pollo, el pavo, los patos, los gansos, las palomas y, interesante, algunos tipos de faisanes. ¿Por qué interesante? Porque ese, o sea, según la Torá, pues ese es el segundo animal, la segunda ave que más o menos sabemos que es kosher, ¿no? Las perdices. Porque, ¿cuál era la única carne que comían noche y día nuestros ancestros en el desierto? Slav. Perdices. ¿Ok? En esto, afortunadamente, la mayoría de las aves domésticas que se consumen en el mundo occidental coinciden con la lista de animales kasher. Con la excepción del pavo, que para algunas personas no es kosher, para mí sí lo es. No vayan a decir, el rabino dijo que no podíamos comer pavo. No es cierto. Coman todo el pavo que quieran mientras sea kasher. Y ya vamos a llegar al segundo tema. Entonces, el tema de Tahor y Tamé, el tema de los animales permitidos y prohibidos, bien, yes, ya maracuyá o nones. Simonel. Soy. Ok. La segunda parte que heredamos de la Biblia es esta noción de la sangre, de que no se puede consumir ningún tipo de sangre. Entonces, como ya le respondí a Daniel, sangre aquí se entiende de una manera tremendamente limitada a la sangre de aves y mamíferos. Ningún otro tipo de animal tiene sangre en el término halágico de la palabra. Y si entonces nos ponemos fastidiosos con categorías biológicas, entonces les dejo esta palabra de tarea. Solo la sangre de animales poikilotermos es considerada halágicamente sangre. Es decir, animales que pueden calentar su propia sangre, es decir, aves y mamíferos. Todos los demás animales del mundo son homeotermos, es decir, son animales de sangre fría, son animales cuya sangre está a la temperatura del ambiente. Y este truco de poder calentar nuestra sangre es lo que nos ha hecho sobrevivir a varias edades de hielo a través de la larguísima historia geológica del planeta Tierra. Y al Dios de Israel no le gusta que nos comamos eso que nos hace tan especiales. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para yo poder consumir la carne de un animal, y en esto me refiero exclusivamente a aves y mamíferos, este procedimiento no tienen que hacerlo con peces, no tienen que hacerlo con chapulines, solamente es para aves y mamíferos, es salar la carne. La carne es remojada después de que el animal es sacrificado y es salada de acuerdo a un procedimiento, salada y remojada y vuelta a remojar, donde la sal extrae la sangre del animal. ¿Ok? Entonces, la mayoría de la carne kosher comercialmente disponible en América Latina ya viene salada. Es decir, ustedes no tienen que salarla cuando lleguen a la casa. Esta pregunta me la han hecho. Pero Rab, el otro día fue y compré un pollo kosher y me decían que ya estaba salado. Y cuando llego a la casa,
me di cuenta de que la toalla esa que ponen en la bandejita de icopor estaba llena de sangre. ¿Qué hago? ¿Ok? Javerim, es absolutamente imposible a nivel fisiológico retirar toda la sangre de un tejido muscular. Para esto ustedes tendrían que secarlo, momificarlo prácticamente. Y entonces sería muy poco apetitoso. Este es un ritual a través del cual nosotros estamos siendo conscientes de nuestra prohibición de no comer sangre. Este ritual tiene un procedimiento. Pero no es una cosa absoluta. ¿Ok? O sea, en esto yo diría que es incluso como el hametz. Ustedes, Javerim, jamás se van a deshacer del hametz en su casa. Siempre va a haber una borona de galleta debajo de la mesa del cuarto del vecino que nunca, es cierto, en el ático, metida entre un bolsillo del pantalón de los niños. Deshacerse de todo el hametz es imposible. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que intentarlo. Y al intentarlo creamos esa conciencia. En mi opinión, retirar la sangre cae bajo el mismo procedimiento, ¿no? Es difícil, es imposible biológicamente deshacerse de toda la sangre, pero eso no significa que no tratemos. Y si no retiramos la sangre, esta carne en efecto no es kosher. Pero como ya les dije también, es bien improbable que a ustedes les toque salar su carne en la casa. Solamente en sitios muy específicos en Israel o en Brooklyn, la gente todavía sala su propia carne porque seguramente no confían en el shohet. Lo cual, pues, como dicen por aquí, all the more power to you. Si la gente quiere hacer esto y tienen el tiempo y tienen la energía, que Hashem los colme de bendiciones. Yo no tengo tiempo para hacer esto. Yo necesito sacar mi carne y hacer mis filetes de pollo y darle de comer a mi familia. Entonces, prácticamente ustedes no creo que les toque salar la carne porque la mayoría de la carne kosher comercialmente disponible ya viene presalada. Y voy a hacer la pregunta que por lo general me hacen aquí. Bueno, Rabbi, si no hay carne kosher, ¿yo puedo comprar carne del supermercado y salarla? ¿Y eso la hace kosher? Y la respuesta es un rotundo y absoluto no. No. Tu respuesta, no sé, Daniel, el movimiento Masortí está trabajando en una teshuvá sobre eso. No sé suficiente para responder la pregunta. Creo que esta carne artificial no tendría sangre, o sea, son células, madre de músculo hasta donde entiendo. Que supongo que si vienen de un animal kasher, o sea, no sé. Eso está, en eso está trabajando los rabinos más inteligentes del movimiento y espero pues con mucha ilusión leer la teshuvá y poderte dar la respuesta. Es más, cuando se publique la teshuvá te la mando. No puedo yo ir al supermercado y comprar carne normal y salarla. O, ay, rabino, usted que es rabino, hágamele una bendición a la carne y eso la vuelve kasher. No. Kashrut no tiene absolutamente nada que ver con bendiciones de ningún rabino. Yo no puedo transformar algo en kosher que no lo es. Kosher es una serie de
reglas que se aplican objetivamente a la comida y no hay ninguna acción ritual que yo pueda hacer que pueda hacer algo prohibido o permitido. Uy, rabino, pero es que la carne kosher es carísima. Sí. Si ustedes no están dispuestos a ser predominantemente vegetarianos, Averim, les va a quedar muy difícil ser judíos. En América Latina, ciertamente. No hay absolutamente nada que ustedes puedan hacer a la carne que venden en el supermercado si esta no es kasher para hacerla kasher. Y ahora la pregunta que viene es, ¿tiene que ver con la sal? No. Tiene que ver con cómo es matado el animal. Tiene que ver parte con ello con la sal, pero más que todo tiene que ver con cómo es sacrificado el animal. En el libro del Éxodo, si mal no estoy, Dios le dice a Moisés que debe sacrificar los animales de la manera en que te he mostrado. Pero, y esta es una de las pruebas reina para la existencia de una Torah oral, porque la Torah no dice jamás cómo tienen que matarse los animales. Yo puedo matar al animal de un cabezazo, le pego un tiro, le meto una lanza, ¿cómo se puede matar un animal? Y la respuesta es, esto no aparece explícitamente en la Biblia, pero aparece en la Torah oral. La única forma en la que yo puedo consumir la carne de un animal, de un ave o un mamífero, lo voy a poner bien grande para que luego no se confundan y no sufran. Los peces no necesitan shejitá. No necesitan shejitá. Ok. Y esto hace tremendamente infeliz a Dori. Cuando hablamos de shejitá, hablamos solamente de aves y mamíferos. El método descrito por la ley oral es que para que un animal podamos consumir su carne, el animal solo puede morir degollado. Es decir, muere por exsanguinación causada por un corte en el cuello. Hay diferentes reglas para eso se llama faenar en español. Para faenar un animal mamífero o un ave, diferentes cosas que se deben cortar, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto les interesa, tengo toda la Mishnah de Masejet Julin, en la página koltuvsefarad.com/mishnah.html. Busquen en el archivo abajo, ahí tengo todo esto, está en lujo de detalles. El degüello tiene que ser hecho con un cuchillo muy afilado. El cuchillo debe ser revisado. Hay un procedimiento de revisar el cuchillo para que no tenga ningún tipo de imperfección. Hay una serie de leyes extra. Cuando yo degüello, cuando yo faeno aves, cuando yo faeno animales salvajes como ciervos, como ibexes, como jirafas, si se pudiera, tengo que cubrir la sangre, kisui hadam. Hay una mitzvah extra. Hay una serie de berajot que se pronuncian, ¿cierto? Y luego la persona viene con su cuchillo revisado, súper afilado, y corta el cuello del animal, cortando la yugular, y el animal inmediatamente pierde conciencia
y muere por exsanguinación en cuestión de segundos. Esa es la única manera en la que un animal puede llegar a ser carne kosher. Y hay luego una serie de premisas. Si el animal tenía que ser absolutamente saludable. Si el animal estaba enfermo, de modo que este animal hubiera muerto en un año, este animal se considera una terefá y la carne no es kasher. Hay toda una serie complicadísima de leyes. Se revisan los pulmones del animal para asegurarse de que el animal estaba saludable. Se revisan sus órganos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, Javerim, tiene que ser hecho por judíos. Una persona no judía no puede hacer el degüello. ¿Por qué? Justamente porque hay toda una serie de leyes muy complicadas que el shohet debe dominar a fin de poder hacer bien su trabajo. Y no solo esto, Javerim, sino que, y esto yo creo que se ha perdido en nuestra época, comer carne es un acto ritual. O sea, nosotros matamos un animal para comer nosotros. Esto es algo pesado. Es un hecho religioso. Es un hecho religioso. Es un acto religioso. Y por lo tanto nosotros no podemos delegarlo a alguien que no sea de nuestra religión. Y no solo eso, Javerim, y esto es algo que yo creo que en el primer mundo nosotros vamos y en el mundo urbano en América Latina nosotros vamos a descubrir con horror si llega a pasar algún tipo de calamidad política, social, etcétera. Y es, Javerim, es muy peligroso entregarle la seguridad alimenticia a alguien más. Cuando yo no tengo control de dónde viene mi comida, estamos hablando de la acción más básica del ser humano después de respirar. Es algo sin lo cual nosotros no llegamos lejos. Estamos hablando de días. Y si es de agua, pues peor. Entregarle control sobre la seguridad alimentaria a gente que no es de mi grupo es algo peligroso. Y en el mundo judío, pues que ha sido un mundo nómada, perseguido a través de la mayor parte de su historia, es bueno que nuestro acceso a la carne dependa de nosotros y no de nadie más. Aparte, pues, de la noción, o sea, Javerim, hoy en día no nos gusta esta palabra, pero es una palabra que se aplica. Los animales que nosotros comemos son sacrificados. Querámoslo o no, comamos hamburguesa, desayuno, tarde, noche y taquitos con carne de postre, que es definitivamente lo que sucede en este país y es tremendamente poco saludable. Es un acto religioso. Comer carne es un sacrificio. Un animal murió para que usted pueda comer. La kavaná de la persona, la intención de la persona que mató ese animal importa. Si esta persona estaba pensando en Zeus o en Huitzilopochtli o en
importa. Entonces, el shohet, por términos prácticos, políticos y religiosos, tiene que ser judío y tiene que ser una persona entrenada en todas las leyes, de revisar el cuchillo, de dónde se hace el corte, es decir, de cómo revisar los órganos. Es un aprendizaje, uno se vuelve aprendiz de shohet. Eso no quiere decir que todos los shohatim sean rabinos, pero muchos shohatim lo son, especialmente hoy. ¿Ok? Los estudios de un shohet tienen que ver con el cuchillo, se comienza siempre por el cuchillo. Se estudia el cuchillo, cómo se afila el cuchillo, cómo se chequea el cuchillo. Luego, cómo se revisa el animal, dónde se hace el corte, cómo se hace el corte, cómo se revisan los órganos internos del animal, cómo se sala acá la sangre, cómo se sala la carne. Todo eso son leyes y leyes y leyes y leyes en hebreo. Haverim, sí, o sea, no solo esto, sino, o sea, que se aparezca gente en América de yo soy chojetín, yo soy choje, que ni siquiera saben hebreo. No me como ese cuento y no me como la carne de esa gente. Un shohet que no sepa hebreo, grave la cosa. ¿Qué significa que no puede? O sea, manuales, compendios exhaustivos de shejitá no hay en español. Y nadie en el mundo religioso va a entrenar como shohet a alguien que no sea capaz de leerlas. O sea, si lo hacen, muy irresponsables. Entonces hay gente que va a 3 meses a Israel y dice que shohet, mohel, sofer, ni me como la carne ni le suelto el prepucio de uno de mis niños, ni les compraría mesuzot. Estos son aprendizajes que demoran años y para el cual se necesita conocimiento de las fuentes. Y las fuentes, Haverim, nos pese, no nos guste, nos parezca complicado, nos parezca injusto porque todavía no entendemos mucho hebreo, están en hebreo. Primer paso, si quieren ser buenos judíos religiosos, aprendan hebreo. Eso les va a abrir las puertas de absolutamente todo lo demás. ¿Un ger puede ser shohet? Sí. ¿Un noahida puede ser shohet? No. Primero que todo porque tal categoría no existe hoy en día. Hoy no hay noahidas. Pregúntenle al Rambam, Hilchot Avodat Zarah, capítulo 10. La categoría de ger toshav, que es lo que se llama noahida, solo existe cuando hay templo y cuando hay yobel, cuando hay jubileo. Ninguna de esas dos cosas existe hoy. Y si lo existiera, aún así, un ger, o sea, un noahida, no un ger en el sentido de prosélito, un converso, sino un ger en el sentido de noahida, es decir, una persona no judía que vive bajo las leyes de no, bla, bla, tampoco podría ser shohet. Entonces, en resumen, animales tamé y animales tahor son exsanguinados después de un proceso que se llama shejitá. Esta shejitá tiene que ser hecha por una persona entrenada y calificada. Después la carne es salada, remojada, y solo en estas condiciones yo puedo decir que esta carne es kasher y consumir esta carne. Una persona que no esté dispuesta a hacer este sacrificio y esta inversión económica de solo comprar carne kasher, lo siento mucho, no está guardando kasher. Y esta es una de las cuestiones más básicas, Haverim. La gente cree que aquellas cosas que nos unen como comunidad son cosas abstractas. Son nuestras ideas sobre Dios, nuestros valores.
Ciertamente todo eso nos une, pero no nos une tanto como las cosas que están asociadas directamente con nuestra corporalidad. Porque pésele a los platónicos lo que les pese, y pésele a los cabalistas lo que les pese, nosotros no vivimos el judaísmo como almas judías, sino vivimos el judaísmo como cuerpos judíos. Esta es la única forma que yo conozco de vivir el judaísmo. Yo nunca me he desdoblado, todavía no me he muerto, no me acuerdo de cuando era un alma incorpórea. Yo lo único que conozco es mi vida aquí, ahora en este cuerpo. Entonces, si yo no puedo comer en su casa y usted no puede comer en la mía, tenemos un grave problema para crear comunidad. Si yo no puedo, si yo no vivo en el mismo calendario, si mi día de fiesta es hoy y el suyo es pasado mañana, pues no vamos a ser una comunidad muy cercana. Y esto, Javerim, yo lo vivo difícilmente acá en Oklahoma. Acá en Oklahoma, mi sinagoga guarda 2 días de Yom Tov. La sinagoga reformista guarda solo un día de Yom Tov, como hacen en Israel. Eso quiere decir que hay un día en que para nosotros es Pesaj y para ellos ya no es Pesaj, dentro de una misma comunidad judía. Y eso es un problema inmenso, es un problema de kashrut, es un problema porque cualquier cosa que ellos cocinen con hametz ese día para nosotros es problemático después. Es un problema inmenso no compartir el mismo calendario. Es un problema inmenso no poder comer ustedes en la casa mía o yo en las casas de ustedes. Esto, olvídense de qué pensamos sobre la incorporalidad de Dios o si creemos que Shimon Bar Yochai escribió o no escribió el Zohar. Eso es absolutamente irrelevante a la hora de crear comunidad. A la hora de crear comunidad se necesita que yo pueda casarme con usted y usted conmigo, que yo pueda comer en su casa, que usted coma en la mía, que tengamos el mismo calendario, que manejemos un lenguaje corporal, que nos toque en lo corporal de una manera similar. A nadie le importa si ustedes tienen tejelet en los tzitzit o no. A nadie le importa si ustedes usan tefilín de Rabbeinu Tam o no. Pero si ustedes sirven carne del refri, del supermercado de la esquina, ningún judío observante va a comer con ustedes. A menos de que sean muy queridos y ustedes hagan ciertas concesiones en cómo cocinan. Entonces, esto es tremendamente importante. Y esto es algo que yo le he dicho a mis comunidades, tanto en Barranquilla como en Santa Marta, como en Guayaquil. Si ustedes no están dispuestos a ser vegetarianos la mayor parte del tiempo, esto del judaísmo les va a quedar, del judaísmo observante les va a quedar bien grande. Porque carne kasher, Javerim, en América Latina, en ciertos lugares hay y en ciertos lugares no hay. Y en los lugares donde hay, no siempre hay. Y si hay, no es buena a veces, etcétera, etcétera, etcétera. Con decirles yo que aquí en Oklahoma, en Estados Unidos, en la mata de lo que es el país más fácil para ser judío, más fácil incluso que Israel en muchos aspectos. No en el aspecto de kashrut, pero sí en otros aspectos. Yo paso a veces meses sin comer carne. Porque no se consigue. Y ya he cambiado mi dieta lo suficiente para decir, ok, no me hace falta. Pero entonces mi casa es kasher. Y cuando viene gente visitando, se pueden quedar en mi casa.
Y eso es lo que forma comunidad. Preguntas. Ok, hablamos un poco entonces hablamos bastante de la carne. Concluyamos hablando de cosas que no son carne. Ya habíamos hablado un poquito de la leche, los huevos. Entonces la carne es complicada. La carne es kriptonita a nivel halájico. En términos de kashrut es el tema más difícil de manejar. Si yo soy vegano, si yo soy vegetariano, me ahorro un montón de problemas de kashrut. Y hay incluso teorías que dicen que el vegetarianismo es moral y halágicamente preferible. Es volver de cierto modo a la época primigenia. O sea, en esto la Biblia en esto me parece que no es cuento. A veces los vegetarianos y los veganos son un poco, como se dice en Yiddish, verbrente, o sea, están ardiendo, son muy ardorosos en sus creencias. Yo soy prácticamente vegetariano, pero no soy tan ardoroso. Pero en esto sí les doy la razón. Comer carne, Javerim, es dado a los seres humanos como una concesión de que los seres humanos no somos muy morales y muy éticos. Entonces, y esto es, por ejemplo, lo que piensan nuestros hermanos budistas. You are what you eat. O sea, hay un buen argumento para el vegetarianismo dentro del judaísmo. Y no solamente entre nosotros hippies herejes, sino también entre rabinos muy importantes como el Rav Kook. Rav Kook, el primer gran rabino ashkenazí de Eretz Israel, un gran místico muy importante del siglo XX, era vegetariano y solo comía carne en Shabbat. Porque hay un principio halágico que en Simcha el Abebasar no hay alegría sino cuando uno come carne. Y entonces entonces él solo comía carne en Shabbat. O sea, reducía drásticamente su comer carne. Hay gente que lleva esto más lejos. ¿Ok? Entonces, carne ya la estudiamos. Huevos, ya lo estudiamos. El huevo de un animal tajor es tajor. El huevo de un animal tamé es tamé. Lo único que se tiene que hacer con los huevos es revisar que no tengan manchas de sangre. Entonces, en la práctica judía, ustedes cuando rompen un huevo, no lo echen directamente a la cacerola, sino lo rompen en un vaso y chequean que no tenga, manchas de sangre. ¿Ok? Leche. La leche de los animales tajor es tajor. Hay una jumra, hay una estringencia que se llama Halab Israel, que ustedes seguramente han oído hablar si se meten a páginas de Chabad o de... Halab Israel es leche que ha sido ordeñada bajo supervisión judía. ¿Ok? Y hay gente que dice que Halab Israel es necesario. La respuesta es no. Y esto hay un muy buen precedente del rabino Moshe Feinstein. El rabino Moshe Feinstein, autoridades de Zichrono Libraja, una de las grandes autoridades halágicas de los Estados Unidos en el siglo XX, dicen, mire, en el mundo antiguo los paganos rendían la leche con cuánta porquería había. Leche de burra, leche de gato, leche de perro. Hoy en día hay control gubernamental sobre la leche. Puede que a la leche le echen agua, pero no le están echando leche de burra. O sea, nadie se va a poner en el trabajo de ordeñar la burra para echarle leche de burra a la leche de la vaca. O sea, conseguir leche de vaca es mucho más fácil, mucho más barato y mucho más aceptable que echarle leche de animales no kasher. O sea, hoy en día la inmensa mayoría de la gente que consume leche de animales kasher.
y por lo tanto podemos confiar en el gobierno, podemos confiar en las autoridades sanitarias para asegurarnos de que cuando yo compro algo en el supermercado que dice leche, de que esto es leche de vaca o de cabra o de, bueno, leche de oveja, dudo que vaya a poder conseguir. Leche, por lo general, de vaca, y que, pues, que si tiene algo será agua, porque con eso es que se rinde la leche, pero no le van a echar otra leche. ¿Ok? Entonces, esta cuestión de que la leche debe tener Heksher especial. Si ustedes viven en Brooklyn y quieren pagar $3 extra, sean bienvenidos. Acá en Oklahoma de eso no hay. Entonces yo sigo tomando mi leche y en mi opinión siguen ustedes pudiendo hacer lo mismo con la inmensa bendición del rabino Moshe Feinstein. ¿Ok? Vegetales y frutas. Vegetales y frutas no tienen ningún problema, especialmente si estas crecen en la diáspora. Las únicas dos cosas que tenemos que preocuparnos en temas de vegetales y frutas son dos cosas. La primera de ellas, bichos. Bichos, los vegetales, especialmente los vegetales orgánicos, las frutas orgánicas que no tienen pesticidas, son muy buenas, son muy ricas, son muy dulces y también tienen bichos. Entonces, una cosa que uno debe hacer como judío para guardar kasher seriamente es lavar y revisar bien los vegetales y las frutas. Hay gente que lleva esto a los extremos y se inventan lupas y lámparas y un montón de cosas. Javerim, nuestros ancestros en el siglo XVI, XVII, XVIII, XII, XI, menos 10, menos 5, no tenían lupas y no tenían luces ultravioleta para detectar moscas en su lechuga. Ustedes no necesitan ninguna de esas cosas. Laven bien sus vegetales, laven bien sus frutas. Hay frutas que son, o sea, ustedes saben que las hojas de la lechuga, entre más adentro, entre más afuera estén, más posibilidades tienen que se hayan metido bichos. Laven bien sus frutas y verduras, lo cual no solo es saludable, sino también halágicamente correcto. Pero aparte de eso, no hay problema de kashrut, ¿cierto? Si mis vegetales y mis frutas no tienen insectos, estos son perfectamente kasher. No necesitan heksher especial, no necesitan el sello de un rabino. Hay una sola excepción, y en esto nos va mejor viviendo en la diáspora que en Israel, que son cuestiones de diezmos. Los diezmos de verdad, no los diezmos de los evangélicos. Producto agrícola que haya sido cultivado en la tierra de Israel por judíos tiene que ser diezmado. Tiene que separarse ese diezmo, no hay kohanim al que se les pueda dar, no hay templo, entonces se separa una parte simbólica que se deja pudrir o se da a los animales. Si yo no separo eso se considera tevel. Y es el único caso en que una fruta o un vegetal es prohibido halágicamente y no tiene nada que ver con su kashrut, es decir, una naranja de Eretz Israel no tiene nada que no sea kasher, pero yo no la puedo consumir porque yo no puedo consumir producto no diezmado. ¿Ok? Entonces, esto es especialmente, o sea, cuando ustedes si ven, higos de la tierra de Israel, dátiles israelíes, wow, qué maravilla, qué chévere, apoyando la economía israelí, ahí sí les toca buscar un heksher, ahí sí les toca buscar un sello de kashrut, porque si no lo tiene, ustedes no saben si esa fruta ha sido diezmada o no, y si no lo está, ustedes no pueden consumirla. Producto que ha crecido en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela. Ahí sí no hay ninguna restricción. Lávenlo bien para que no tenga bichos. Y lléguenle. ¿Ok? Javerim, próxima clase.
comenzamos con el tema de los quesos y comenzamos con el tema de los vinos. Y con esto terminamos ya la cuestión de los ingredientes y pasamos ya a cómo cocinar kasher. ¿Ok?